de David y empezar a darle alabanza al Señor, empezar a darle adoración al Señor, empezar a glorificar a Dios en todo tiempo, por lo bueno, por lo malo, por lo que pase o por lo que va a pasar, hermano, porque sabemos que Dios sabe y conoce, hermano, que de qué nosotros tenemos necesidad. Y es por eso que hoy en día luchamos y verdaderamente podemos decir, hermano, que en nuestra vida, por misericordia de Dios, hay fuerzas todavía para venir a la casa de Dios. Amén. Porque sabe que la fuerza de nuestra vida no está en lo que comemos, sino en la comunión que tenemos con Dios. Porque el Espíritu gime dentro de nosotros, hermano, por esa comunión con Dios. Y cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios, el Espíritu se debilita. Pero ahora, aquí es donde viene la situación difícil a nuestra vida, en el cual dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto significa, hermano, que el Señor restaurará nuestras vidas, que el Señor traerá a nuestras vidas un nuevo amanecer, un tiempo de avivamiento, un tiempo de fortaleza para nuestra vida. Y nosotros nos damos cuenta que Edom, aquí menciona en el versículo 12, dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, usted sabe que Edom fue el nombre que se le dio a Esaú. Cuando dice la Biblia que llegó Jacob, llegó Edom, Esaú, perdón, y dice que Jacob había hecho un guisado, ¿verdad? Bien bonito, olorosa la comida. Y dice que llega Esaú con hambre y dice que le dice a Jacob: ¿por qué no me das de ese guisado? Y dice que Jacob le dijo: sí, no te preocupes. Entonces dice que verdaderamente, bueno, lo voy a llevar a la Biblia mejor, hermano, ¿verdad? En Génesis 25:30, para que me entiendan mejor. Porque verdaderamente los veo ahí un poco Uy. ocupaditos, ¿verdad? 25:30. Dijo Jacob a Jacob: te ruego me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces, ¿quién fue ese que le pidió del guisado? Esaú. Entonces dice que fue su nombre Edom. Entonces nos damos cuenta, hermano, de que verdaderamente Edom representa la naturaleza carnal en la simiente de Abraham. O sea, los edomitas. Dice que en Génesis 36:43 dice: Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Si en verdad somos la simiente de Abraham, hermano, Edom representa nuestra carnalidad. La Biblia dice que nuestro padre de la fe es Abraham, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchas veces nosotros